Ahí está. Bueno, después subo los dos videos, pero no sé qué toqué o no sé si cuando salgo de las ventanas se sale, pero quizás cuando compartí el presi pantalla completa. Por las dudas lo voy a dejar así totalmente, total es una línea de tiempo y repito, entonces bueno, de lo que vimos antes, esas presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, resaltar esos tres aspectos, ¿no? El boom de la inmigración, el fomento por parte de ella, hay una ley de inmigración en la presidencia de Avellaneda en la cual garantizaba al inmigrante un pasaje de ida, o sea, desde Europa hacia la Argentina, te pagaban gratis el pasaje para venir acá. Obviamente no el de ida y vuelta, no estaban fomentando el turismo, que vengan acá, estén un tiempo y se vuelvan, porque eso sí hacían muchos. Lo hacían en la migración golondrina, como se llamaba, aprovechando que en los dos hemisferios hay distinta temporada, ¿no? Que el invierno de acá coincide con el verano, para la época de cosecha, ¿no? Viajaban nuevamente a Europa, pero cuando era verano acá y época de cosecha en la Argentina, volvían y estaban quizás en el barco 3 meses de ida, 3 meses de vuelta de acá para allá, medio año en un barco y medio año haciendo la cosecha en los dos hemisferios. Pero bueno, esos inmigrantes golondrinas muchas veces después terminaban siendo migrantes definitivos a la Argentina porque encontraban mejores oportunidades en nuestro país que en Europa. Europa que estaba atravesando la segunda etapa de la revolución industrial, en la cual había un reemplazo del cosechador, ¿no? Del trabajador agrícola por la máquina, por cosechadoras, tractores impulsados por combustible, ¿no? La segunda revolución industrial tiene que ver no como la primera con la tecnología del carbón y la máquina textil, sino ya es una industria más pesada, del acero, del petróleo, y hay máquinas que funcionan ya no a vapor, sino a combustible, ¿no? Derivado del petróleo, y esto hacía que se reemplacen muchas manos en el trabajo. Y aquí en Argentina todavía muchas de esas labores se hacían en forma manual, la trilla, ¿no? El arado, la cosecha, y esto hacía que se necesitaran muchos brazos, además porque éramos un país muy despoblado. Pensemos que hoy somos casi 50 millones y en esa época no llegábamos ni a 2 millones de personas. Entonces, justamente son los inmigrantes los que van poblando en gran parte del país, ¿no? El territorio. Y la ley de inmigración y otras políticas favorecían eso, el pago de un solo pasaje, el de venida para acá a la Argentina, el albergar a ellos mismos inmigrantes cercano al puerto, en lo que hoy es Retiro, estaba muy cerca del puerto y donde hoy es el Museo del Inmigrante, ahí funcionaba el Hotel de Inmigrante, donde ellos tenían un lapso, unos meses, en el cual podían residir ahí a un costo muy bajo, hasta que pudieran encontrar un trabajo, pudieran pagar o una pensión o un alquilenato, los famosos conventillos, ¿no? Esta es la etapa en la cual a nivel social se da esa incorporación masiva de trabajadores, de migrantes, que bueno, vienen a hacer un ascenso social lento, ¿no? Que muchos quedan en la misma marginación que en la Europa que los expulsaba, con algunas ventajas más, ¿no? Pero quizás que era el acceso a la comida, pero en unas condiciones muy poco saludables, ¿no? Con esto ahora que vemos el coronavirus que más afecta a las villas miserias, como se le dice, a los barrios más humildes, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como acá en el Gran Buenos Aires, pero en lo que es el 1880, 1890, principios del siglo XX, la unidad familiar de vivienda característica de este periodo es el conventillo. Hay un texto de Cecilia Zapata, una compañera nuestra de la cátedra, que en el libro, pero ese se refiere más a la etapa más reciente, pero sí en el cuadernillo, en el que ustedes tienen en formato virtual en la página nuestra, después yo se lo voy a linkear y lo vamos a trabajar específicamente en una clase, ¿no? Las cuestiones ambientales, las cuestiones urbanas, perdón, tiene que ver con esto, ¿no? Con la figura del conventillo. Muchos inmigrantes hacinados en lo que eran casas de familia, familias de bien, como se le decía, miren que mal uso del lenguaje, ¿no? Pero que las familias de la alta sociedad, también muy subjetivo decir alto o bajo, ¿no? Pero de altos recursos, de mucho ingreso, a la burguesía, ¿no? A los sectores propietarios, esas casas que fueron muchas abandonadas después de la fiebre amarilla de 1871. Tal vez con esto del COVID también aparecieron algunos informes, yo vi una vez uno en la TV pública, en medio del noticiero, que hablaba de las grandes pandemias y enfermedades, sobre todo epidemias que vivió la Argentina. Una fue, bueno, esa gripe española de 1916, pero anteriormente hubo una que causó muchísima mortalidad, que fue la de 1871, la fiebre amarilla.
uno dice, ¿no? Ingresada por los propios soldados provenientes del Paraguay, lo que era la guerra con la Triple Alianza, estaba terminando, pero es cierto que también el transmisor es el Aedes aegypti, el mismo mosquito que combate el dengue, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una zona húmeda, en un humedal, y no es el enfermo. Algunos sí vendrían enfermos de fiebre amarilla porque el Paraguay también tiene esas mismas condiciones, ¿no? Pero de hecho Paraguay ahora, gracias a Dios, en el COVID no se vio tan afectado porque ya había tomado muchas medidas muy extremas por el tema del dengue que venía afectando muy fuerte a principio de año. Y bueno, estaba toda la alerta sanitaria puesta en eso y de golpe, bueno, hubo simplemente que cerrar las fronteras y hoy también, gracias a Dios, Paraguay tiene pocos infectados de COVID, pero el clima favorece mucho sobre todo a los que transmiten estos mosquitos, ¿no? El Aedes aegypti, que no solo transmite el dengue actualmente, hace más de 100 años transmitía esta otra enfermedad conocida como fiebre amarilla. Y la cuestión es que muchos se movilizan del sur de la ciudad de Buenos Aires, los barrios que hoy son Barracas, La Boca, San Telmo, se trasladan a zona norte, las familias, ¿sí? Más acaudaladas, a lo que es Recoleta, Belgrano, Palermo, o incluso San Isidro, en el Gran Buenos Aires. Ahí construyen sus nuevas casas, petit hotel, ¿no? Esas casonas de 2, 3 plantas, con mucha ornamentación, la verdad que palacetes, casonas muy, muy bonitas, pero abandonan aquellas de la zona sur, que también arquitectónicamente eran muy lindas, ¿no? Con patio central, con columnas y demás, pero pasan a ser ahora inquilinatos, y donde antes dormía quizás una niña o un niño de una familia de estas acaudaladas, termina viviendo toda una familia, un grupo familiar de 5, 6, 7, 8 personas, y que comparten con otras familias el baño o la cocina y el patio, ¿no? Esos lugares comunes del conventillo. Sobre el conventillo hay mucho referido en lo que es la literatura de la época, lo que se llama el grotesco criollo, y también en lo que es la música del tango, ¿no? Es esta época, ¿no? También la época de guapos y compadritos, ¿no? La época de que los hombres andaban con el facón en la cintura, ¿no? También hay mucho de la literatura, en algunos cuentos de Borges, ¿no? Es más que interesante, ¿no? Por si les interesa el periodo, esa Argentina de los albores del siglo XX, ¿no? De fines del XIX, que, bueno, nosotros nos dedicamos más al estudio de su política, ¿no? De la economía, de la sociedad, pero también al que le interese, le gusta todo lo cultural, ¿no? El tema de la música, el tango, hasta el fútbol, ¿no? Surge hace poquito, lo veíamos a Maradona con la camiseta de Gimnasia, que decía, no sé, 133 años, creo, bueno, surge el deporte, ¿no? Los clubes, muchos de estos inmigrantes son los que traen el fútbol, ¿no? Hay una serie, esto para los futboleros, en Netflix, que es sobre el origen del fútbol en Inglaterra, Fútbol de Caballeros, bueno, es un periodo inmediatamente anterior, pero poquito, ¿no? 1860, 70, 80, surge el fútbol inglés, está la FA Cup, es un torneo de los más antiguos de fútbol en el mundo, trata un poco sobre eso la serie, sobre esa historia, los primeros clubes, pero inmediatamente, 10, 15, 20 años después, llegan a la Argentina trabajadores que para el campo, para las ciudades, pero muchos se van ubicando en las estaciones de tren, ¿no? Por esto de que Inglaterra es la madre de los trenes, ¿no? Entre la primera y segunda revolución industrial surge la máquina a vapor, surge el ferrocarril, se extiende, se consolida en el siglo XIX y llega a la Argentina en 1857, la primera red ferroviaria, ¿no? Por eso hablábamos de las presidencias anteriores, en realidad es durante la presidencia de Urquiza, pero es en la provincia de Buenos Aires, el ferrocarril oeste, ¿no? Lo que hoy es el ferrocarril oeste, la porteña, la primera locomotora, y hacía ese trayecto entre, en realidad no 11 como es hoy la cabecera del Sarmiento, sino muy cerquita de lo que es Palacio de Tribunales, llegaba hasta Floresta. Floresta hoy es la tercera estación del Sarmiento, era nada, son 9 kilómetros, Rivadavia al 9000 es Floresta y Rivadavia al 0, más o menos, ahí Plaza de Mayo, un poquito menos, ¿no? Y después sí, se lo fue extendiendo a Moreno, a Luján, a Mercedes, ¿no? Pero, y así los otros ferrocarriles que les hablaba el otro día, todas tenían forma de embudo, terminando en Buenos Aires. Los tres que llegan a Retiro y el de zona sur, el Roca, que ustedes conocen mejor que nadie, y el que tomo yo cuando vuelvo de la sede, que es el Belgrano Sur. Entonces, ahí en muchas de esas estaciones, yo vivo cerquita de la cancha del Midland, ¿no? ¿Y por qué tiene un nombre inglés? Bueno, Midland significa tierras medias, ¿no? Y bueno, le llamarían así, en algún lugar de Inglaterra o Escocia,
les parecía similar esta región, ¿no? Y está el Club Ferrocarril Midland, ¿no? Bueno, hablaba Ferrocarril Oeste, no era el nombre solo del tren, sino del club de fútbol de Verdolaga, ¿no? Ahí en Caballito. En Liniers está la cancha de Vélez. Y bueno, y ni que hablar en la zona sur, donde están la mayoría de los estadios cerca de las estaciones de tren. Bueno, en Avellaneda están Racing Independiente, Lanús, Banfield. Bueno, en Lomas está Los Andes, ¿no? Temperley. Y ahí, bueno, quizá voy nombrando algún club de sus amores, ¿no? De ustedes que son muchos de zona sur y conocen mucho más. Se me escapan miles de clubes, pero todos muy cerca y no solo cerca, vinculados a esos ferrocarriles, ¿no? Porque eran los trabajadores que en sus tiempos libres, en los campos aledaños a la estación y a las vías, jugaban un picadito ahí en el descampado, en el pasto, en el pulvito, y de eso, bueno, se empiezan a organizar como clubes, conseguir la remera, ir armando las tribunas, en terrenos que eran ferroviarios y por eso hoy están pegados a las canchas muy, muy cerquita de las estaciones de tren. Pero bueno, estos son otros datos como de color de este periodo tan rico que es el de la etapa 1880 en adelante, ¿no? Que García Delgado, que es el autor que nosotros teníamos para hoy, hace un raconto muy similar al que nos proveía también Oxlack y Corigliano, y van a referirse, él va a catalogar a este Estado como liberal. Y es cierto, ¿no? Por más que decíamos esta contradicción, muchos autores le llaman, sobre todo Botana, que cita a García Delgado, porque Botana es un referente para incluso García Delgado, para mí, o para todos los que estudiamos historia argentina de ese periodo 1880-1916, hay un libro que es como la Biblia que se llama El Orden Conservador, de Natalio Botana, ¿no? Y para esa etapa de las presidencias que van de 1880 a 1916, que la característica central fue el fraude electoral, que el hecho de que sean todos del mismo partido, el Partido Autonomista Nacional. Y es por eso que García Delgado lo cataloga como liberal desde lo económico, porque en la cabeza de estos pensadores, ¿sí? Y de estos políticos, la economía tenía que ser liberal, pero en lo político eran conservadores, lo restringido de la política, el hecho de que quedaran afuera las mayorías en la toma de decisiones, porque la democracia era simplemente una farsa, era un acto, ¿sí? Un acting que no le quitaba la característica de oligárquico a este periodo, ¿no? ¿Por qué liberal oligárquico? Porque la oligarquía es el gobierno de ese sector que controla el poder económico. Los dueños del poder económico son los dueños del poder político y ahí van por el mismo carril. Están unificados, ¿no? Los dueños de la tierra, los terratenientes de todas las provincias. Por eso el PAN, que surge en 1880 con esa candidatura de Roca, en realidad a fines de la presidencia de Avellaneda, deberíamos decir, 1879-80, se va redefiniendo el PAN, Partido Autonomista Nacional, que se funda sobre la base de lo que llamó la Liga de los Gobernadores, ¿sí? Los representantes de cada una de las provincias del interior. Que ahora vimos, siguiendo un poco a Oxlack, esto de que hay un acuerdo de intereses entre burguesía del interior y Buenos Aires. Y a partir de ahí entonces tenemos el PAN, que van a ser estas 6 presidencias, porque si vemos que las presidencias duraban 6 años, tenemos que tomar 36 años como 6 presidencias, ¿no? De 1880 a 1916 hay 36 años, por lo tanto hubo 6 presidencias. Pero tenemos 10 presidentes porque algunos no lograron completar su mandato. En realidad todos, salvo Roca. Y Roca no solo lo cumplió una vez, sino que 2. Y por eso lo tienen ahí el primero en la lista y fue presidente en esa primera presidencia, 1880-1886, y después vuelve en el cambio de siglo, ¿no? En 1898 y completa su segunda presidencia hasta 1904. Por eso hasta el día de hoy Roca es el presidente argentino que más años gobernó nuestro país, el total de 12. Después Menem gobernó 10 en los 90, Perón gobernó 10 años aproximadamente sumando sus 3 presidencias, porque en una fue derrocado y en la otra fallece, tiene solo una primera presidencia completa, y Cristina Kirchner tiene 2 mandatos de 4, en suma 8, ¿no? Y ahora es vicepresidenta, pero Roca tuvo 2 presidencias de 6 años, y bueno, y después todos los demás por algún motivo u otro fueron renunciando o muriendo, ¿no? Juárez Selman por una revolución, la revolución radical, termina renunciando y va a asumir su vicepresidente Pellegrini. Luisa Peña también renuncia por revuelta de los radicales en 1895, iba a asumir su vicepresidente José Evaristo Uriburu. Quintana va a fallecer y va a completar su mandato
José Figueroa Corta, y Roque Saimpeña, que es el que sanciona la ley durante su presidencia al Congreso, en el cual se va a transformar el sufragio en obligatorio masculino, ¿no? Universal masculino y secreto, y va a garantizar el fin del fraude, o por lo menos que se reduzca. Va a fallecer en el 14 y va a completar su mandato el vicepresidente Victorino de la Plaza. Pero todos pertenecen entonces a este Partido Autonomista Nacional, y es por eso que desde lo político son conservadores u oligárquicos, porque son los dueños del poder económico. Hay un libro que también cito yo en el capítulo 1, ¿no?, que menciona a un autor llamado, dos autores, Floria y Belsunce, que dicen algo así como que el carril o las vías, ¿no?, de la economía y la política iban en forma paralela con los conservadores, con esta oligarquía. Los dueños del poder económico tenían el poder político. Con el radicalismo, y lo vemos también en García Delgado, porque los cataloga como liberal democrático, con el radicalismo el poder económico va a perder el control político, porque se lo van a sacar de la mano los radicales. ¿Quiénes son los radicales? Bueno, también siguiendo un poco a Floria y Belsunce, yo lo manifiesto en el capítulo 1, de extracción social también eran miembros de la élite, ¿no? No eran tipos que venían de las clases trabajadoras, humildes, obreros, no. Un Marcelo Torcuato Alvear era miembro más encumbrado de la sociedad aristocrática argentina, era el nieto de Carlos María Alvear, el mismo que vino con San Martín en un barco a hacer la guerra de independencia, que fue director supremo de la provincia sí, todavía no se había independizado, ¿no?, pero de lo que era el virreinato del Río de la Plata, cuando la Asamblea del 13 queda al cargo del directorio. Alvear fue el segundo directorio, Posadas el segundo fue Alvear, hijo de Torcuato de Alvear, ¿no?, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que hablamos que Buenos Aires en 1880 fue federalizada? Bueno, eso quiere decir que el presidente va a nombrar ahora a quien es el intendente de esa ciudad, que tomaba las decisiones dentro de esa ciudad, y el primero va a ser Torcuato de Alvear. ¿Sí? Durante la presidencia de Roca, Torcuato de Alvear fue el intendente de Buenos Aires y es el que se encargó de embellecerla, ¿no?, con parques, bulevares, con, por ejemplo, la remodelación del cementerio de Recoleta, que se había creado en la época de Rivadavia. Habíamos visto, uno entra al cementerio de Recoleta y en el piso ve 3 fechas, 1820 y algo, creo que 26 o 22, 26, me parece que es cuando se crea, en la época de Rivadavia, 1880 y algo, en la época de Torcuato Alvear, cuando se lo remodela y se le da las características que tiene hoy, con muchos monumentos, parques y demás, y en el 2000 y algo, cuando era jefe de gobierno, no sé si de la Rúa o Olivera, su vicejefe de gobierno, que después lo asume cuando de la Rúa pasa a la presidencia, que es porque se le hizo algunas reformas, ¿no? O quizás incluso en la época de Ibarra, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo esto de las 3 fechas en el piso del cementerio y en la entrada. Pero esto, ¿no?, de que Alvear, y la primer tumba que uno ve es una bóveda familiar enorme que llena de monumentos de mármol y demás, es de la familia Alvear. Y ahí también debería estar el presidente de la Argentina, pero que está junto a Irigoyen en otro mausoleo que está muy al fondo del cementerio, en el cual están las víctimas del levantamiento también radical de 1889, ¿no?, la revolución radical, lo que hace que surja este partido político, que proveniendo de esa extracción social también aristocrática, querían que vuelva la política a como era antes. De hecho, en la Revolución del Parque participa primero lo que llamó la Unión Cívica, en la cual también estaba Mitre. Y Mitre lo que quería era volver al pasado en el cual sí había contienda electoral, pero que los conservadores habían vedado, ¿no? Él tenía el concepto de revolución en el sentido copernicano, volver a un principio, volver a un origen, volver hacia atrás, ¿no?, como un círculo, ¿no?, como las vueltas que da el motor, ¿no?, que hablan de RPM, ¿sí?, revoluciones por minuto, ¿no?, las revoluciones de los astros celestes, se llama el libro de Galileo Galilei, ¿no?, cuando habla del giro copernicano, ¿no?, toda la vuelta, ¿sí?, de la concepción de que el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra alrededor del Sol junto a los otros planetas. Bueno, esa vuelta completa era volver a los orígenes, lo que pretendía Mitre. Tal vez los otros fundadores y los de la Radical, que son Irigoyen y Alem, tenían otro concepto de revolución, que es el de romper y arrancar de cero, ¿no? Aunque tampoco fueron con los tapones de punta. Durante las presidencias radicales no vemos grandes cambios, o prácticamente ninguno, en la estructura económica, ¿no? Ellos no cuestionan el modelo liberal ni el modelo agroexportador, que era el que le daba grandes beneficios al sector terrateniente, pero sí que amplían la democracia, ¿no? Alvear
Irigoyen no venía de una familia tan rica, pero sí terrateniente, que incluso para hacer esas revoluciones radicales de 1890, o 1889, mejor dicho, ¿no? 1895, 1905, hasta vende estancias que tenía de herencia de su familia para conseguir plata para comprar armas, fusiles, autos, ¿no? Para llevar a cabo esas revoluciones, ¿no? Porque ellos se mantenían por fuera del sistema político con ese lema que caracterizó a la UCR: abstención y revolución. No vamos a participar de elecciones que sean fraudulentas. Si buscamos acceder al poder va a ser por la fuerza para destruir y arrancar de nuevo. Ahí sí tenían ese concepto de revolución. Volver al cumplimiento de la república, ¿no? De defender a eso que se estaba violando sistemáticamente, que era la república, ¿no? Porque los conservadores tenían esta idea más alberdiana de que todavía no estaba preparado el pueblo para gobernarse, entonces lo hacía una minoría. Bueno, eso es un concepto, como señala García Delgado, de tipo spengleriano. Spengler, ¿sí? Y también, por ejemplo, Comte, ¿sí? Spencer, son filósofos positivistas. El otro día mencionaba este concepto muy al pasar y es importante que lo explique, ¿no? El positivismo, y es fruto de esta época, fin del 19, surge en la misma época que Charles Darwin escribió El origen de las especies, que habla de que solo los seres vivos más aptos, ¿sí? Se adaptan, mejor preparados, se adaptan al medio natural y sobreviven. Y así se van dando las adaptaciones y la evolución. Bueno, para los positivistas las sociedades también evolucionaban, ¿sí? Y también solo los más aptos podían tomar esas decisiones, ¿sí? Y gobernar a los menos aptos. Y esta era, claro, era una concepción que dejaba fuera a muchos, ¿no? Era una concepción elitista. Bueno, en la política, cuando se roban esas categorías propias del naturalismo de Darwin, se le llama positivismo, ¿no? Tomar categorías del darwinismo y transformarlas en lo que se llama darwinismo social. Los darwinistas sociales son Augusto Comte en Francia, Spencer en Inglaterra, y bueno, esta idea de que solo los más aptos podían gobernar. Y esta idea recorre toda América Latina, no solo Argentina. Brasil, nombramos el logo de la bandera de Brasil, en realidad es el mundo que está enmarcado en la verde amarela, es un planeta con un listón blanco que dice orden y progreso, ¿no? Orden y progreso son dos conceptos muy positivistas, ¿no? El orden en el sentido de imponerlo por la fuerza y el progreso para esa mejora hacia adelante, ¿no? Copiando la Europa ilustrada, ¿no? Esa Europa que era la cuna de las grandes, y de Estados Unidos también, ¿no? De los grandes inventos, ¿no? En la mecánica, ¿no? En el transporte, ya que es la época del telégrafo, después será del teléfono, del cine, del automóvil, ¿no? De la medicina, todos esos avances, cosas muy positivas, ¿no? Que venían, y bueno, de ahí viene esto de positivismo, ¿no? Del progreso, de la evolución. Bueno, lo mismo ocurre en Argentina con el presidente que iniciaba ese periodo, ¿no? Con Julio Argentino Roca, que en el discurso de 1880 ante la Asamblea Legislativa pronuncia esa frase de paz y administración. Hemos venido a dar de una vez por todas con la paz en nuestro país. ¿A qué se refería con la paz? Bueno, a poner ese orden, mismo lema de Brasil, orden y progreso, se puede entender paz como poner orden, de terminar con la guerra civil. Recuerden que Roca asume inmediatamente después de haber llevado a cabo la conquista de las tierras de los pueblos originarios, lo que se llamó, incluso en Chile se llamó así, la pacificación de la Araucanía. Pacificación llevando a cabo una racia, ¿no? un genocidio contra los pueblos originarios. Bueno, acá se le llamó conquista del desierto. Veamos los dos eufemismos, ¿no? Pacificación de la Araucanía, conquista del desierto. En un desierto no vive nadie porque es imposible vivir, esa es la definición de desierto. No hay nadie. Bueno, había población, pero claro, lo consideraban como inferior. Esta cuestión que también es muy positivista, ¿no? Muy darwiniana y muy también, si se quiere, en esa época lombrosiana. Hasta el delincuente se le decía que tenía características físicas determinadas o al inferior. Esto muy poquitos años después dio nacimiento a lo que fue el nazismo, ¿no? Que sobre los judíos los veían como inferiores, y hay hasta mucha literatura, sobre todo revistas clandestinas, ¿sí? De circulación rayana, ¿no? Por lo bajo en Alemania, que aparecían, me refiero a que no eran las grandes academias, ¿no? Las bibliotecas, los libros editados, pero sí mucho panfleto despectivo hacia los judíos, ¿no? Uno va al Museo de la Shoah ahí en Capital y ve esto, ¿no? Las primeras
es como un recorrido no virtual, pero sí real, que uno va caminando por... Ahora lo remodelaron igual, ¿no? Pero todavía ni sé si lo habrán podido volver a inaugurar, pero tiene como en las paredes recorridos con imágenes, ¿no? De empresas, de diarios, revistas de época, y una de ellas son de cómo los rasgos eran reforzados, ¿no? Y asimilando, no sé, la nariz del judío, o haciendo como especie de caricatura, asemejándolos con animales, ¿no? Con ratones, etcétera, ¿no? Muy despectivo. Esto de creerse una raza superior, como la cumbre de eso fue en la cita, ¿no? Pero acá también había esto de mirar despectivamente al inmigrante. Muchas veces hay como un sentir general que dicen, no, bueno, los inmigrantes de ahora no son lo mismo que los de aquella época, porque en la época de mis abuelos vinieron los españoles y los italianos vinieron a trabajar, a hacer la Argentina, y no como los inmigrantes de ahora. Y muchas veces se pone el peso negativo sobre gente que viene de países hermanos, vecinos, ¿no? De Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, ¿no? Y se los trata efectivamente. Bueno, sus abuelos italianos también sufrieron esa misma discriminación, porque basta también ver el grotesco criollo y esa literatura que les hablaba de comienzo del siglo XX, fin del XIX, como el español es tomado como bruto, el italiano como gritón, como sucio, tienen hasta también esa particularidad física, ¿no? El español con frente ancha, cejudo, bueno, yo soy nieto de españoles, por eso soy así, cabezón, cabeza cuadrada, burro, ignorante, ¿no? Y el tano, narigón, flaquito, bueno, estas cuestiones que también acá la élite criolla, ¿no? En este sentirse como que se les estaban viniendo arriba, ¿no? Los arribeños, ¿no? Como que los desbordaba, los estigmatizaban mucho a los inmigrantes, ¿no? Y sobre todo porque muchos de ellos van a participar del movimiento obrero organizado, ¿no? El sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, y son todas esas fuerzas políticas las que van a englobarse en contra del orden conservador, ¿no? De ese partido autonomista nacional dominante, partido único, que hacía uso del fraude para ganar, pero el que mejor le va a prestar esa rivalidad eh, electoral va a ser el radicalismo, ¿no? Porque sin ser un partido obrerista como sí los socialistas, o con métodos de acción directa como los anarquistas, o de organización sindical como, valga la redundancia, los sindicalistas, los radicales armaron un partido, es el primer partido moderno, la Unión Cívica Radical, porque Mitre después se termina pactando incluso con Roca y alejando. Entonces la Unión Cívica se va a dividir en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical, y los radicales sí en 1890-91 ya se constituyen como partido, con dos líderes muy fuertes, a Leandro N. Alem, Leandro Nicóforo Alem, y Hipólito Yrigoyen, su sobrino. Alem después se termina suicidando, ¿no? Y queda como principal líder su sobrino, y hasta habían tenido bastante diferencia entre ellos, pero termina siendo el primer presidente ungido con la ley Sáenz Peña, o sea, con el sufragio secreto y obligatorio y universal masculino. Va a terminar siendo Yrigoyen quien quede como presidente en 1916. Después de la sanción de la ley en 1912, se llevan a cabo las elecciones por primera vez con el sufragio libre en 1916 y triunfa Hipólito Yrigoyen. Por eso que García Delgado va a catalogar esta etapa como liberal, pero liberal democrático, no solo por la forma en la que accede a la presidencia Yrigoyen, que es en forma democrática, porque ya se acabó el fraude y porque realmente representó los intereses de, sobre todo, las clases medias y clases populares. Ahí es donde tiene arraigo el radicalismo, y por más que en sus miembros que la conforman tal vez son también de la clase propietaria, pero la masividad se da en quiénes son sus votantes y seguidores. Es el primer partido de masas, y ahí es donde aparecen las clases medias y también los sectores trabajadores, aquellos que no apoyaban al Partido Socialista, con el cual después el radicalismo tiene un gran duelo electoral, ¿no? Sobre todo en sus presidencias, ahí cuando ya no queda margen para el fraude, la competencia es muy directa con los socialistas, y eso va a hacer que, por ejemplo, la política obrera de Irigoyen sea bastante ambivalente y atada a esos intereses electorales, y a veces va a partir por el lado de la conciliación y otorgar grandes concesiones y paritarias, en el sentido de, bueno, arreglar mejoras salariales
a distintos sectores obreros, y por el otro lado va a terminar con la represión, ¿no? Como fue en la época de la Patagonia Rebelde, película que les recomiendo, que ya se la había mencionado y que quizás este fin de semana sea buen momento para verla, ¿no? Porque nos habla de varias cuestiones que estuvimos charlando, ¿no? Del ejército, ¿no? Del tema de la inmigración, de los anarquistas, pero también ahora esa película transcurre durante la presidencia de Irigoyen, donde tuvo lugar la Patagonia Trágica, en 1921. 2 años antes había tenido lugar la Semana Trágica, en lo que fue la capital federal, ¿no? En ese entonces, en los barrios de Barracas, que Pompeya, ahí estaban, bueno, en realidad los talleres creo que estaban en Barracas o Pompeya por ahí, y la fábrica en la plaza que está en Urquiza y Cochabamba, creo ahí, los talleres Bacena, ¿no? Donde estaba la chapa acumulada, después trasladada hacia la fábrica para una fábrica metalúrgica, ¿no? Para plegado, agujereado, ensamblado de muebles o cosas que harían con chapa. Ahí ciertamente fueron interceptados una partida de obreros que también tenían su militancia, que estaban manifestándose, que estaban haciendo una huelga, y ahí fueron interceptados por la policía y asesinados brutalmente, ¿no? Y después también en lo que eran los sepelios de las mismos, yendo hacia el cementerio de la Chacarita, que fue creado en la época de la fiebre amarilla, en 1871, ya el de la Recoleta había quedado desbordado y se crea ese gran cementerio que hay en el corazón ahí de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el cementerio de Chacarita. Ahí va a darse también un pogrom contra los judíos, eso también aparece en el Museo de la Shoah, ¿no? Pero yendo hacia la avenida, hacia la Chacarita, yendo por la avenida Corrientes, a contramano de lo que sería el tránsito habitual, ahí va la procesión con el féretro de los caídos en el comienzo de la Semana Trágica, y se dio lo que llamó un pogrom, que es un ataque contra negocios judíos, por esta asimilación de lo de judío, ruso, comunista, ¿no? Ya se había dado 2 años antes la revolución bolchevique, ¿no? En 1917, saben ustedes que la revolución en Rusia, la primera revolución socialista, comunista en el mundo, y empieza a ser fuerte la derecha argentina, ¿no? Una derecha nacionalista, que podemos ver en la figura de ese comandante Varela, ¿no? Que es el que reprime en la Semana Trágica, en la Patagonia Rebelde, que lo vemos en la película protagonizado por Héctor Alterio, y este nacionalismo ultranza, ¿no? Y que es xenófobo y que es antisemita, y que va a propiciar este pogrom contra los judíos, una organización paramilitar que se llamó una logia, ¿no? Podemos decir, la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Es como el bautismo de fuego estas semanas, estas jornadas de la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. Aparece la Liga Patriótica Argentina y aparece este pensamiento de derecha argentino, ¿no? Que lleva a figuras como Leopoldo Lugones, que en su comienzo había sido socialista, junto a Juan Bautista Justo y a Nicolás Repetto. Bueno, Lugones va virando hacia la derecha, y para el año 29-30, cuando después se ha derrocado Irigoyen, aparece en sus escritos en la cual dice: ha llegado la hora de la espada, ¿no? Y justamente el nacionalismo de derecha y la figura del ejército, que va a aparecer como actor social. Acuérdense que trabajamos más con actores sociales que con personajes históricos. Bueno, el ejército, hay un libro de Potash muy interesante, yo lo tengo en la biblioteca, nunca lo terminé de leer completo, ¿no? Pero como actor social, el ejército argentino, ¿no? Donde, claro, las personas que se formaban en esa institución en aquel entonces tenían una ideología muy marcada de derecha, ¿no? De tomar por, obviamente, extranjerizante, peligroso. Después en los 70 se usa la palabra subversivo, pero en ese momento era más esa concepción positivista, ver al inmigrante como peligroso potencial, ¿no? de comunista, ¿no? De anarquista, y de que por eso había que extirparlos. Eso está muy presente en lo que fue la ley de residencia en la segunda presidencia de Roca, una ley que establecía que todo aquel inmigrante que participaba en protestas, en actividades sindicales, en hechos que podían alterar la seguridad del Estado, como eran las accionarias anarquistas, bueno, podían ser expulsados del país. Esa idea de el tumor que hay que extirpar, ¿no? Esa idea biologicista de la sociedad, de que saco ese elemento y ya el problema desaparece, cuando en realidad el problema era la no incorporación a nivel económico de estos sectores. Por eso el radicalismo significó una incorporación desde el punto de vista político,
pero no tanto así del sistema del aspecto económico, porque esa integración recién va a venir después de la crisis del 30 y después va a venir de que cambie el modelo económico. Un modelo económico que vimos generaba mucha riqueza, el modelo agroexportador, pero no era distribuida equitativamente porque quedaba concentrada en las manos del sector terrateniente. Y que ahora, que lo vemos con todo el tema del Vicentín, ¿no? ¿Acaso o se vio la 125? El pueblo es el que realmente es dueño de la mayoría y millones de hectáreas que tiene el campo argentino, o realmente son una minoría. Pues lo mismo hoy por hoy, estas empresas exportadoras de cereales, ¿no? Oleaginosa, se ve con el tema de la soja. ¿Es realmente el pueblo argentino o es un sector que sigue defendiendo corporativamente sus intereses, pero que busca englobar en la mayoría de la población esas consignas, ¿no? De que somos el pueblo, ¿no? Que la Argentina es el granero del mundo? Pero realmente quienes se beneficiaban de ese modelo económico era el sector terrateniente. Después vamos a esperar que ese, como dice García Delgado, termina entrando en crisis por un evento externo como la crisis del 29, del 30, que vamos a comenzar a ver después para el segundo parcial, y ver también del texto de García Delgado, vamos a dejar todo lo que falta para el segundo parcial, la segunda parte del cuatrimestre, tiene que ver con esto, con que entra en crisis el modelo liberal democrático, pero en sí mismo el modelo liberal, aparece un Estado interventor, pero también aparece un modelo económico que va a ser el industrial, ¿no? El de la ICI, industrialización sustitutiva de importaciones. Y por eso va a cambiar el tipo de Estado, y lo que García Delgado va a llamar Estado social. Y su primera versión, que va a aparecer en los 40 con el peronismo, es la versión nacional y popular. Y ahí ya tenemos otro rol del Estado, que es un rol más activo en la economía y con un mejor reparto de la riqueza a nivel social, por un modelo económico-industrial que implica mejoras en el salario de los trabajadores industriales, de los obreros, ¿no? Y unas migraciones masivas que se van a dar del 30 del campo a la ciudad, y este componente obrero, industrial, típico de los 30, 40, 50, es lo que va a cambiar un poco la estructura de la economía argentina, y va a pasar a ser, no va a dejar de ser un país agroexportador, pero sí se le va a sumar un peso muy importante a la industria, ¿no? y al obrero de fábrica va a ser algo más característico en las zonas urbanas, y el modelo político que va a ir acompañando todo esto a nivel representación va a ser el peronismo, ¿no? Pero eso ya es tema de la segunda mitad, y por eso el texto de García Delgado en este momento nos interesa este fragmento que les mandé leer hasta la página 49, que es en el que presenta al principio los tres tipos de Estado: liberal, social y posocial. Bueno, solo sabiéndolo como introducción, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo el texto. Pero ahora nos quedamos solo con el Estado liberal. Y ese Estado liberal se subdivide en dos versiones, ¿no? La que fue el liberal oligárquico durante las presidencias conservadoras, durante los 10 presidentes del PAN, sobre todo la figura de Roca. Ese era el liberal oligárquico porque eran liberales en lo económico, pero en lo político restringían la participación del pueblo, y su origen era económicamente el de ser los terratenientes, era esa oligarquía. Y el liberal democrático con la figura de Irigoyen, de Alvear, ¿no? La Unión Cívica Radical, más democráticos, no solo por el acceso a partir de las urnas, ¿no? Del sufragio, sino se respiraba un aire más democrático. Se dio allí hace más de un siglo ya la reforma universitaria, que permitió el acceso de las clases medias y trabajadoras a la universidad pública, a la Universidad de Buenos Aires, que vimos que tenía ya 200 años de historia hoy en día, va a cumplir, en ese momento tenía casi 100 años, pero realmente eran para una élite, para una minoría. Gracias a la reforma universitaria que se inicia en Córdoba en 1918 y que cuenta con el apoyo de Irigoyen, la universidad pública va a ser más abierta, ¿no? Y de lo ideológico, después también de lo económico, sobre todo cuando se dé su gratuidad durante el peronismo, pero va a permitir a los hijos de la clase media y de ciertos trabajadores acceder a la universidad, por las mejoras también en el ámbito de la vida del obrero, incluso durante la presidencia de Irigoyen, ¿no? Y de Alvear, que le tocó vivir las bonanzas. Alvear vivió justo en la década del 20 la bonanza económica de Argentina. A Irigoyen le tocó el contexto de la Primera Guerra Mundial y el contexto de la crisis del 30. Entonces, pobre, después termina siendo derrocado en el año 30. Pero sacando esos episodios de la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, hubo algunas políticas de acercamiento para con el movimiento obrero, ¿no? Pero bueno, es un poco una síntesis de estos dos tipos de modelos dentro del Estado liberal, en el cual también podríamos incluir a la presidencia de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda. Eso también era un Estado liberal, ¿no? Que no se entremetía en lo económico, no era un actor en la economía. Sería impensado lo que ahora terminó de hacer hace poco el presidente, que era intervenir una empresa, expropiar una empresa que entra en quiebra, que es deudora del Estado. Bueno,
Eso cuando el Estado actúa como un agente más de la economía, ya no es un Estado liberal, sino lo que va a venir después, el Estado social o interventor o benefactor, como se le llama, después de la crisis del 30, que va a ocurrir en Europa, en Inglaterra, con el Partido Laborista, en Estados Unidos, que es un creador un poco el New Deal de Roosevelt, y lo que se llama populismos en América Latina. Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y Perón en la Argentina. Pero es un Estado que interviene en lo económico, que como dice García Delgado, ya lo va aclarando en el último párrafo, lo que les mandé a leer, crea la Junta Reguladora de Carnes y de Cereales, el Banco Central, permisos para exportar, ¿no? Tarifas arancelarias, todo eso es un Estado que empieza a ser activo. Bueno, eso se va a tener que dar por sí después de la crisis del 30, porque, claro, el modelo agroexportador funcionó bien siempre y cuando hubiera demanda y buenos precios y demás, pero con algo que viniera de afuera, que lo interrumpa, como fue la crisis del 30, evidentemente el modelo no era tan perfecto como parecía. Bueno, algunas vamos 40, pero porque se cortó un poquito el video, ya son las 4:15, podemos pasar de nuevo a la sala, a ver si hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Profe, o sea que el peronismo entra en el segundo parcial, sería. Claro, sí, incluso un poquito antes vamos a poner el quiebre en el 30 y los años que van del 30 al 43, que aparece Perón, ¿no? Con el golpe del 4 de junio del 43, ahí ya estamos hablando de otro tipo de Estado y para acotar dos etapas que más o menos de lecturas sean similares, porque ustedes me van a decir, bueno, pero arrancamos los Incas, terminamos en el 30 y los otros son 90 años de historia. Bueno, pero es una historia mucho más jugosa, más rica, que estudiamos más en profundidad. Entonces, para el segundo parcial, arrancamos en el 30 y terminamos en el 2000 algo, pero hay mucho más texto sobre ese periodo. En este, que es más extenso en temporal, nos concentramos más también en estos años que van del 60 al 30, con todos sus antecedentes, ¿no? Pero con los textos estos de Corigliano, de Olac, de García Delgado. Y ahora vamos a ir empezando a leer los capítulos del libro y algún otro texto que también les voy a ir señalando. Eh, Ah, bueno. Hola, a ver, alguien escribió, profe, ¿puede repetir qué contexto ingresa Irigoyen a la presidencia? Ah, bueno, la primera presidencia de Irigoyen es entre el 16 y el 22. No se olviden que la guerra mundial, la primera guerra mundial, se inicia en 1914 y termina en 1919. O sea, Irigoyen asume ya con la guerra empezada, pero claro, guerra que dificulta el intercambio comercial. De hecho, recibe muchas presiones Irigoyen para ver de qué bando de los dos se ponía y él se mantuvo firme en su neutralidad, por sus principios, pero porque también, bueno, recibía presiones por parte del sector más liberal de que esté del lado de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que después entra, pero también el ejército argentino, como dijimos, era de un fuerte nacionalismo y que se va acercando a esa Alemania prusiana, ¿no? De hecho, acá en el ejército se habían formado mucho con algunos generales prusianos que habían venido a la Argentina. De hecho, en la película hay una escena en que Varela, que manda a reprimir en la Patagonia, lo mandan a reprimir, dice, hay un soldado rubiecito, alto, ojos claros, dice, ¿usted de qué origen es alemán? Ah, buena raza esa, ¿no? La aria. Había elementos, si se quiere, muy ya de esa Alemania, que bueno, en la Alemania había de todo, también hay un personaje en la Patagonia trágica que era alemán, pero era comunista o anarquista. Entonces vemos como no por ser de una nacionalidad uno es de una ideología, ¿no? Pero sí de esa Alemania que nosotros después vamos a identificar en la década de los 30 con los nazis, ¿no? Pero que ya el nazismo no surgió de un día para el otro. Había esos elementos más xenófobos, más antisemitas en la Alemania del fines del 19 y en toda Europa en realidad. El caso de Dreyfus es algo que lo atestigua y bueno, pueden googlear si les interesa ver todo este antisemitismo europeo de fines del 19. Pero esa época le tocó a Irigoyen, ¿no? Y de hecho hubo un episodio en el cual barcos alemanes, submarinos alemanes, perdón, van a hundir corbetas argentinas, dos o tres barcos. Uno se llamaba Toro, me acuerdo, el otro Toro y Argentino, algo así, eran unos dos o tres barcos argentinos que fueron hundidos en aguas neutrales por torpedos alemanes y Irigoyen le va a pedir la reparación económica, el desagravio al pabellón nacional, a la bandera argentina, o sea, estuvo firme ahí en lo que llamaba la Sociedad de las Naciones, que surge después de la Primera Guerra Mundial. Irigoyen envía a un diplomático argentino, ahora no me acuerdo si era Zavala Ortiz,
fue muy partícipe, ¿no? Irigoyen como presidente y representante de la Argentina, de defender la neutralidad, pero también exigir la justicia entre los países y de crear algo que fue un fracaso después, pero que tenía la misma intención que la ONU, que después también podemos decir si la ONU fue un fracaso o no, una opinión personal, ¿no? Pero en ese momento sí fue un fracaso rotundo porque a los pocos años empieza el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y a la década y media de que termina la Primera Guerra Mundial, empieza la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, porque desaparece la Sociedad de las Naciones y después se crea la ONU, ¿no? En 1945. Pero en ese entonces Irigoyen manda a sus diplomáticos argentinos y hay la doctrina, bueno, ahora no recuerdo bien, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con una fuerte participación diplomática de la Argentina en esa Sociedad de las Naciones. Y después, claro, en su segunda presidencia él retorna, porque no podía ser reelecto, la constitución anterior no lo permitía, completa su presidencia alvear, e Irigoyen vuelve en el 28 y en el 30 es derrocado por cuestiones políticas, obviamente, el ejército argentino comandado por Uriburu, que era un filofascista, después lo vamos a ver cuando retomemos a partir de esa época, pero sobre todo esto de la crisis económica del 30, que después también vamos a estudiar en profundidad el crack del 29, de la bolsa neoyorquina, en octubre del 29, pero ya lo dejamos para esa segunda etapa, ¿no? Acá estamos llegando al final y nos quedan las dudas, la incógnita, que queremos seguir avanzando, pero trabajemos bien en profundidad todo esto que después del primer parcial retomamos, ¿no? Pero todos sabemos que en el 29 hubo una crisis muy fuerte, que ahora muchos dicen que esta del COVID-19 está afectando muchísimo más a todas las economías mundiales, porque hubo una gran depresión a nivel mundial en el 30, pero ni que hablar con respecto a esta es mucho mayor, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, lo que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, eso es lo que ahora nos toca lidiar, pero en ese momento, claro, le tocó un contexto muy difícil a Irigoyen y después justamente va a terminar siendo derrocado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, profe. Alan, Después de la después del golpe de Estado contra Irigoyen, sí. era que se formó un segundo mandato así conservador, ¿no? Claro, exacto, es lo que se le llama el periodo neoconservador o el retorno de los conservadores, es lo que llamó la década infame, del 30 al 43. Y ahí hay muy bien, ¿no? Como señala Alan, y decían Floria Belsunce, si las vías se habían ido para el de económico y poder político en la etapa de los conservadores, ¿sí? Oligarquía, régimen oligarquía, se habían desviado, se habían abierto durante el radicalismo, porque el poder económico ya no tenía el poder político, se lo habían sacado los radicales por el golpe de Estado, lo retoma, el poder económico retoma el poder político y vuelven a ir por carriles paralelos. La oligarquía vuelve a tener poder, primero en esos 2 años de intento de gobierno de Uriburu, pero ciertamente desde el 32 con Agustín Pedro Justo, con su vicepresidente Roca Hijo, gran símbolo de que fueron nuevamente los conservadores los que están al poder, nuevamente retomando el fraude electoral, ¿no? Los radicales queriendo participar de elecciones y no pudiendo hacerlo, siendo proscriptos, perseguidos, encarcelados, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que bueno, muy bien Alan, esa consideración. Porque tenía una duda. Sí. No sé cuál sería la diferencia entre el primer mandato y el segundo. Porque según como en mi opinión, creo, no sé, no soy sabio, parecía como de que los dos mandatos eran bastante malos, así decirlo. No hablo de malos también por lo que hicieron, sino también malos por cómo la pasó el pueblo y todo eso. Pero vos te referís a las etapas conservadoras, no a los mandatos de Irigoyen, ¿no? No, a los mandatos de Irigoyen no, sino a los mandatos conservadores. Claro, que son periodos largos, vos pensás, son 36 años la primera etapa conservadora que podemos llamar, es el gobierno del PAN, y lo que llamó la década infame de 13 años, fue más que una década entre el 30 y el 43. Y bueno, esa es una perspectiva, una crítica que uno puede realizar desde su posicionamiento ideológico, pero es cierto que visto desde el campo popular, todo lo que se ha escrito desde sectores más de sectores populares, ¿no? Obviamente es muy crítico. Ahora, hay todavía familias herederas de esa década del 30, incluso de quienes fueron sus protagonistas, los Pinedo, como es ahora uno de los miembros del partido del PRO, ¿no? Es nieto de los que en esa época ocuparon ministerios, ¿no? Entonces, y perteneciente a esas familias aristocráticas, terratenientes, ¿no? Y que lo van a ver con buenos ojos y que para ellos el Estado tiene que ser liberal, nuevamente en lo económico, no intervenir.
vean ahora en las redes sociales lo que es la discusión, el Vicentín, expropiarlo o no, vamos camino a hacer Venezuela o vamos camino a hacer, no sé, Cuba o al contrario, ¿no? Estamos defendiendo la soberanía nacional. Hay mucho de mirar, ¿no? Con periodos o tomando referencia de otros países, cuando en realidad las realidades son muy disímiles, ¿no? No vamos a hacer ni una cosa ni la otra y ni por si una cosa es buena o mala, ¿no? Sí que puede estar más el sector de favor de un sector económico concentrado o buscar mejoras a la mayoría de la población, ¿no? Y ahí uno sí, cualquiera tiene libertad de pensar lo que piensa, pero uno tiende a estar más del lado de las políticas que benefician a las mayorías, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la historia tiene ese peligro, ¿no? De querer ser juez, de querer ser árbitro, de querer hacer justicia, decir estos fueron buenos o malos. Hay que tratar de ser lo más aséptico posible, ¿no? De no emitir un juicio de valor. Fue así, ocurrió así, pero bueno, cuando construimos política, cuando estamos haciendo el presente, y sí, uno pone sus pasiones y fervores en juego, ¿no? Pero, y sus intereses, ¿no? Porque acá también hay que entender, ¿ves? ¿Cuáles fueron los intereses que se defendieron? ¿De qué sectores? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los que estaban en pugna? ¿Quiénes estaban siendo perjudicados y de qué manera se manifestaban? Tampoco querer trasladar cosas a años en el cual hubiese sido imposible, ¿no? ¿Y por qué no se levantaron los obreros, formaron un estado bolchevique como en Rusia en el 17? Bueno, la Argentina, diría, ¿no? La izquierda más dura, todavía no estaban preparadas las condiciones objetivas. Y así es una gran discusión, porque tampoco la Rusia del 17 era la que en la cabeza de Marx, cuando escribía a mediados del siglo XIX, eran las condiciones donde se iba a dar una revolución socialista. Para él se iba a dar en Inglaterra porque el desarrollo de las fuerzas productivas iba a llevar a que hubiera mucho más proletarios explotados por los burgueses y que se rebelaran y tomaran el poder. Mientras que la Rusia era una Rusia zarista, atrasada, rural, con un 90% de la población campesina que estaba pasando hambre por la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto se dio la revolución bolchevique. Interesante que estamos trabajando en este periodo en la etapa argentina. Si quieren buscar algo en internet sobre la revolución rusa para entender un poco el clima de época, háganlo, ¿no? Porque interesante, como tarea no tienen que leer nada, pero sí ver la película La Patagonia Rebelde. Y ahí para tener imágenes, ¿no? Y ver contextos, situaciones de obreros reclamando, el movimiento anarquista, el movimiento sindicalista, socialista, y los radicales en el poder, ¿no? Viéndose también un poco atados de pies y manos, ¿no? Por las protestas de los terratenientes en el sur, exigiéndole, diciendo, estos radicales son muy blandos, ¿viste? Como ellos preferían, los terratenientes, a los conservadores, que no les temblaba el pulso en ir y reprimir a obreros. Pero a Irigoyen sí le temblaba un poco más el pulso, porque él, su sustento electoral, por más que las provincias de la Patagonia no votaban, porque eran todavía territorios nacionales, pero su apoyo estaba en el pueblo. A Irigoyen, si leen el libro de Romero, que yo compartí entero, creo, lo buscan en internet, y nosotros vamos a leer el capítulo quinto, que es el de peronismo, ¿no? Pero el cuarto, que es de peronismo, pero el 2, perdón, que es sobre los gobiernos radicales. Ahí está la imagen de que Irigoyen fue el carruaje que lo llevaba, porque antes no había auto, ¿no? En la época de Irigoyen, la primera presidencia había, pero no se utilizaban tanto, desenganchan los caballos y el pueblo arrastra ese carruaje donde iba Irigoyen, ¿no? Y él también querer asumir, no con galeras, sino con un traje nada más, símbolos más de austeridad, de ser un personaje más popular, ¿no? Más carismático su liderazgo, ¿no? Un caudillo, ¿no? En la figura de Irigoyen. Pero bueno, también personalidad bastante contradictoria, carismática, ¿no? Que no me gusta hacer tantos personalismos, pero sí que Irigoyen, Oquedón, bueno, otros personajes históricos sí son destacables y marcaron un poco el pasado argentino. Sí, Alan. Sí, ya entendí. Muy bien. Eso, yo Bueno. digo porque si no fuese porque Roca hubiese asesinado a todos los aborígenes y todo eso, digamos que podría estar un poco a favor de la ideología de Roca, pero no me gustó que haya matado a todos los pobres aborígenes. Seguro, ¿no? Obviamente, juzgar con los ojos del presente lo que se hizo en el pasado es difícil, ¿no? Y hay que ver en qué lado hubiera estado uno en ese momento, ¿no? Entonces, era algo que el Estado en ese momento creyó necesario, las avanzadas aborígenes eran permanentes, ¿no? Y el Estado ya de la época de Martín Rodríguez, Rosas y con Roca buscaban dar una solución final al conflicto de intereses que había entre pueblos originarios y el Estado argentino. Y sí, obvio que fueron matanzas y son injustificables, ¿no? Entonces, pero incorporaron para el Estado argentino esos territorios. Entonces, obviamente, son esos aspectos
Otros, y el progreso, ¿no? Uno ve las obras públicas que hicieron, es admirable si se quiere, pero bueno, tratemos de ver más nuestro presente y aprender del pasado, ¿no? Y buscar, obviamente que hoy 100 años después de eso sí podemos hablar de derechos humanos y nadie del pueblo originario puede ser discriminado por tal, ¿no? Y vemos lo que ocurrió en la provincia de Formosa con los COM, ¿no? Cómo nos tiene que indignar más ese presente que, bueno, el pasado no lo podemos modificar, eso, lo que hacer historia contrafáctica es imposible, es decir, ¿qué hubiese pasado si no pasaba tal cosa? Bueno, pero pasó, ¿no? Pero sí hacer un juicio un crítico, ¿no? De observar a qué respondía, qué intereses estaba defendiendo Roca en esa acción. Y bueno, no solo Roca, el ejército argentino y el Estado argentino, ¿no? Ese partido autonomista nacional. Y ver que, bueno, necesitaban tierras para el modelo agroexportador, tenían que impedir la avanzada de los malones, de los pueblos originarios, que raptaban ganado, que mataban personas, etcétera. Entonces, bueno, era una especie de guerra de frontera y el Estado avanzó con toda la artillería que tenía, hizo una masacre. Los pocos sobrevivientes hombres los mandaron a la isla de Martín García a trabajar casi en forma de esclavo, a picar las piedras de... vieron que la isla de Martín García, según una vez fueron, tiene el suelo con el mismo tipo de roca que lo que uno pisa en los adoquines, en, no sé, en La Boca o en Barracas, en los barrios que todavía quedan adoquines, en San Telmo. Bueno, esos adoquines que están hechos cuadrados, perfectos, eran roca grande, madre que venía, ¿no? Son rocas ígneas y durísimas, la picaron los sobrevivientes de la campaña del desierto que fueron confinados a la isla Martín García en trabajos forzados, ¿no? Como prisioneros, estaban obligados a picar los adoquines, ¿no? A darle esa forma de cubo. Sí. No se ve nada en la pantalla. Y no, pero no se tiene que ver nada, ¿no? Ahora estamos charlando nada más. ¿No me ven a mí? Sí, Yo no. en el cuadrito de abajo estamos todos. Una fotito nada más. Pero no, mientras me escuchen, está todo bien. Bueno, vamos cortando acá que ya se hicieron 4:30. Deben tener ganas de tomar un buen café con leche, unas tostadas o algo, unos bizcochitos, unos mates, aunque sea. Así que bueno, cualquier duda me escriben y vamos a de tarea dejar ver esa película que ahora después les pongo el link. Profe, ahí yo pasé la película, el link de la película, no sé si es esa en el grupo de WhatsApp Dale, gracias, en Héctor. YouTube. Dale, gracias, Si Héctor. el que la quiere ver. Dale, buenísimo, Héctor. Muchas gracias. Bueno, que tengan una linda tarde. Nos vemos el lunes. Profe, Ah, no, el perdón. lunes es... Lunes es feriado. Respetemos los feriados Ah, por la figura de Güemes. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por recordarlo, no, Fede. Un abrazo grande. no. Que Chao, estés profe, bien. gracias. Chau, chau.